Yo no sé si tú puedas creer que Dios tiene todo el poder, que Dios tiene la última palabra. Me compartieron un testimonio poderoso y lo quiero compartir contigo. Resulta que tengo un amigo en México que me habló por WhatsApp y estuvimos hablando y hemos estado compartiendo. Él me dijo entonces en esos días que tenía una amiga la cual tenía un tumor en su cuerpo. Él me dice que oremos por ella. Oramos por ella, pero en el momento en que oramos, ella se sentía muy nerviosa. El amigo nos expresaba de que ella se sentía temerosa de lo que iba a pasar con ella. Resulta que yo cuando oro, muchas veces lo hago con mi esposa. Mi esposa me dice, qué bueno que ella no sienta tanto temor y que espere hasta ese momento donde le van a hacer los exámenes. Sentimos entonces de parte de Dios una paz. Yo sentí una paz en mi corazón. Sentí que la mano de Dios iba a intervenir en la vida de aquella mujer, que Dios tenía el poder para sacar ese tumor y que la examinaran y que no encontraran en ella ese tumor, o que simplemente ese tumor no fuera maligno sino benigno. Y para la gloria de Dios, el amigo de México me cuenta que así fue. Le hicieron unos exámenes y resulta que el tumor no es maligno, sino que es benigno. Y esto me hace ver que Dios tiene la última palabra y le damos el honor y la gloria a Él por ese milagro sobrenatural que Él hizo con aquella mujer, con esa paz, con esa calma, con esa tranquilidad que vino para ella, donde Dios le mostró que por más temor que ella sintió en algún momento, que por más desesperación, ansiedad o quizás cosas que vinieron a su mente y a su corazón, Dios siempre estuvo en control de su vida. Entonces vemos que Dios tiene la última palabra y siempre está en control de nuestras vidas. Le damos la gloria al Todopoderoso que pudo intervenir en medio de esta situación tan difícil, y esto me hace llenar de fe, de creer que Dios puede intervenir en mis situaciones difíciles, en mis necesidades. Esto me llena de fe para creer que Dios tiene la última palabra y que puede hacer un milagro poderoso aún en ese momento más difícil, y me hace creer que Dios lo puede hacer contigo. A ti que tienes necesidades de salud, a ti que tienes necesidades económicas, de deudas, necesidades matrimoniales o de cualquier tipo, eso me hace creer, y yo no sé si tú lo puedas creer, de que Dios tiene la última palabra. Entonces el tema de hoy es inspirado por este testimonio que recibí y que te estoy contando. Dios tiene la última palabra, y yendo a la Biblia nos encontramos con una historia donde vemos que Dios tiene la última palabra. Es la historia de Jairo, de la hija de Jairo. No sé si la has escuchado en algún momento. Cuenta la historia, y para resumirte, que Jairo era un hombre que tenía una hija muy enferma, y resulta que él se fue a buscar a Jesús para que Jesús hiciera un milagro en su hija. Se encuentra con Jesús, y cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice que lo iba a acompañar, que creyera en Él, que creyera en Jesús, que creyera en el poder de Dios que se iba a manifestar en la vida de su hija. Cuando estaba entonces Jairo con Jesús, llega gente de donde vivía Jairo, es decir, gente cercana, quizás los vecinos de Jairo, y le dicen: Jairo, ya no molestes más a Jesús, porque tu hija se murió. O sea, ya no hay nada que hacer por ella. Resulta que Jairo simplemente cayó en ese momento, no se desesperó, no se llenó de ansiedad, y Jesús le dice a Jairo: no temas, cree solamente, porque para el que cree todo le es posible. Y Jairo creyó en Jesús, y resulta que aunque la hija de Jairo ante muchos estaba muerta, Jesús llega ante la casa de Jairo y ante toda la gente que lo estaba mirando y que sabían, que se habían dado cuenta que la hija de Jairo se había muerto. Y Jesús se mete allí con solamente pocas personas de sus discípulos, pocos compañeros suyos. Se mete allí porque había mucha gente incrédula en ese momento. Entonces Jesús como que cerró el círculo,
para poder hacer este milagro. Es decir, los milagros a veces no son para todas las personas. Hay gente que no cree en los milagros y me imagino que eso pasó en ese tiempo. Y entonces Jesús se mete solamente con sus amigos, con sus discípulos más cercanos, se mete con ellos y dice la palabra que Jesús le dice a la niña Talita Kumi, y esto significa en el idioma hebreo o en el idioma arameo de ese momento: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levanta para la gloria del Todopoderoso, y Jesús muestra que Él tiene la última palabra, que el Dios de los cielos, que el Todopoderoso tiene la última palabra. Entonces, referente a esta historia, el Señor nos va a hablar hoy de que Él tiene la última palabra y de que hay cosas que tenemos que simplemente luchar contra esas cosas que a veces no nos dejan creer que Él tiene la última palabra. Vemos entonces en la historia que a Jairo vinieron a darle una mala noticia, y muchas veces pasa así con tu vida. Suceden cosas o te dicen que te tienen malas noticias, y entonces depende de ti si escuchas esas malas noticias o si escuchas la voz de Dios diciéndote lo que Él puede hacer. Entonces está la voz de aquellos que traen malas noticias, está la circunstancia queriéndote hablar, o está la voz de Dios queriéndote hablar y diciéndote que a pesar de las circunstancias difíciles, Él te puede levantar. Entonces, el primer punto de esta palabra del día de hoy, de este tema, es que cuando las circunstancias hablan, tú puedes dudar o puedes creer. Tú puedes esperar o puedes llenarte de ansiedad. Tienes dos opciones. Cuando las circunstancias difíciles vienen a querer golpear tu vida, o tú puedes simplemente creer en lo que Dios puede hacer contigo a pesar de esas circunstancias, o dudar, o esperar, o llenarte de ansiedad. Vemos que esto pasó con Jairo. Jairo tenía dos opciones: creer en Jesús que estaba ahí con él, o creer en las palabras de aquellos que vinieron a decirle que su hija había muerto. Entonces, dependiendo a qué le creemos más, en eso se basará nuestra vida. Cuando hay una persona que es golpeado por una mala noticia y le cree más a esa mala noticia y no le cree a Dios, es ahí donde la mala noticia simplemente toma ventaja sobre la vida de esta persona, y la ansiedad, la desesperación destruyen esta vida. Por eso vemos que Jairo, a pesar de esa mala noticia, imagínate que te estén diciendo que se te muere un familiar, una noticia tan dura como esa. Jairo, a pesar de esa mala noticia, no se dejó llevar por esa mala noticia, sino que se dejó llevar por la voz de Dios y por creer en el Dios que estaba enfrente de él, que le dice: cree solamente. En pocas palabras, o en otras palabras, Jesús le dice: yo tengo el control, yo tengo la última palabra. Aunque te digan que tu hija murió, yo puedo hacer un milagro. Entonces está lo que la circunstancia nos dice o lo que Dios nos dice. Está lo que las circunstancias difíciles nos quieren decir, o lo que el Dios de los cielos tiene para decirnos y lo que Él puede hacer con nosotros. Gloria le damos a su nombre por este primer punto. Espero que te haya quedado claro. El punto es que cuando las circunstancias vienen a hablar a tu vida, vienen a tocar tu puerta, vas a tener dos opciones, siempre las vas a tener: creer en lo que Dios puede hacer, o dudar de lo que Dios puede hacer. Esperar a que Dios traiga solución a esa necesidad, a esa dificultad, a ese problema, a eso difícil que estás teniendo que soportar en la salud, en tu hogar, en las finanzas. Esperar que Dios meta su mano poderosa, o simplemente llenarte de ansiedad, es decir, desesperarte tanto que estés ansioso y ansiosa. Tienes dos opciones. Vamos con el segundo punto de este tema.
Jairo no le hizo caso a las voces negativas. Jairo le hizo caso a Jesús. Vemos que le hacemos caso muchas veces a las voces negativas y por eso es que vienen consecuencias. Y tenemos la otra opción, que es hacerle caso a Jesús. Jesús, el Espíritu Santo, siempre está ahí queriéndonos hablar y diciéndonos: no le hagas caso a esas voces negativas en tu mente, no le hagas caso a la voz del enemigo, no le hagas caso a aquellos que te dicen que no vas a ser capaz, no le hagas caso inclusive a ese dictamen médico que te dice ya no hay nada que hacer. No le hagas caso a esa economía que no se ve bien, no le hagas caso a nada de eso. Más bien, escucha mi voz, porque yo puedo hacer un milagro. Vemos que Jairo no le hizo caso a las voces negativas. Vemos que Jairo no le hizo caso a aquellos que trajeron malas noticias. Vemos que Jairo ignoró esas voces. Cuando ignoramos esas voces, entonces estamos preparados para escuchar la voz de Dios diciéndonos: te voy a levantar, te voy a sacar adelante, vas a salir de esa situación, te proveeré, te mostraré una idea de negocio, te diré qué puedes hacer para mejorar tu salud. ¿Está siempre la voz del Espíritu Santo o está nuestra propia voz a la mente diciéndonos: no se puede, es muy difícil, es imposible? Entonces de nosotros depende, en este caso de situaciones difíciles, escuchar la voz del Espíritu Santo o escuchar voces negativas. Vemos entonces que Jairo no le hizo caso a ninguna de esas voces, y me imagino que fueron muchas voces diciéndole: Jairo, tu hija murió. Jairo, ya no se puede hacer nada. Jairo, no molestes más al maestro. Y hay muchas veces donde esas voces te dicen a ti lo mismo: ya ese sueño se murió para ti, ya no hay nada que hacer, ya ese matrimonio se murió, ya esa situación no se puede cambiar. Las mismas voces que escuchó Jairo, quizás tú las escuchas, y una de las voces que más me llama la atención es esa voz que le dijeron a Jairo: ya no hay nada que hacer, no molestes más al maestro. Quizás a ti no te dicen así esas voces a tu mente o la voz del enemigo, pero sí te dicen: ¿para qué oras? Ya no se tiene por qué orar, porque es que ya no hay solución. ¿Para qué oras si ese problema es tan imposible? Esa es quizás la voz que estás escuchando. Y hoy te digo: no escuches más esa voz, porque créeme, para Dios no hay nada imposible. Créeme a mí, que te digo que he visto imposibles realizados en mi vida, pero créele con mucha más fe al Todopoderoso lo que dice su palabra, que dice: para Él no hay nada imposible. Vamos con el siguiente punto. Dice así el punto: confía en Dios, porque Dios lo cambia todo, y no hay límite para Él, porque Él aún puede resucitar. Confía en Dios, porque Dios lo cambia todo y no hay límites para que detengan su poder. Puede Él incluso aún resucitar. Entonces esta palabra nos llena de fe. Esta historia de Jairo nos llena de fe, porque Dios puede inclusive resucitar. ¿Crees entonces tú que Dios no puede poner su mano sobre ti para sanarte si aún tienes vida? Si pudo darle vida a lo que ya no tenía vida, ahora, ¿cómo no puede Dios vivificar tus órganos, vivificar tu cuerpo? Que te digan que el tumor, como en este caso el testimonio que te conté ahorita, no es maligno sino benigno. Que Dios haga un milagro sobrenatural en tu salud. Puede Dios cambiar tus finanzas, puede Dios levantarte. Para Dios no hay límites, inclusive Él puede resucitar. Y aquello que tú ves muerto en tu vida, un negocio, una relación con tus hijos, una relación con tu esposo, con tu esposa, algo que tú veas que no tiene solución, inclusive Él lo puede resucitar para la gloria de su nombre. Confía en ese Dios
que todo lo cambia. Confía en ese Dios que cuando mete su mano, lo cambia todo. Confía en ese Dios que cuando se mete en el asunto, se mete en la situación, lo cambia todo. Dios se metió en el asunto, en la situación, en el problema que tenía Jairo y cambió esta situación. Por eso, quédate siempre orando al Señor y diciéndole: Señor, métete en mi asunto, métete en mi situación. Mi situación sin ti no se soluciona. Mi situación sin ti, en mis fuerzas, no la puedo solucionar. Mi situación difícil sin ti, pues puede solucionarse o no puede solucionarse. Es decir, están esas dos opciones de lo que puede pasar. Pero mi situación contigo, Señor, yo sé que si tú estás en medio de mi situación, se soluciona. Yo sé que si tú estás en medio de mi problema, ese problema cambia. Yo sé que si tú estás en medio de mi matrimonio, si tú te metes ahí, tú lo restauras. Yo sé que si tú estás en medio de esa situación de salud que tengo, tú me levantas, tú me sanas. Cree en ese Dios que si se mete en tu situación, lo puede cambiar todo. El último punto de este tema es que la niña que estaba muerta fue levantada. Aquellos que vieron a esta niña muerta tuvieron que ver cómo Jesús la levantaba. Hoy te digo, van a ver tu vida levantada. Yo no sé si puedas creer a esta palabra, pero yo la creo. Yo creo que Jesús puede levantar mi vida, y aún aquello que vi caído, aquello que vi muerto en mi vida, se levantará para la gloria de su nombre. Inclusive los que me vieron en una mala temporada o que vieron mi vida estando caída, verán cómo Dios me va a levantar para su gloria, para su honra y para su alabanza. Cree que Dios te va a levantar y que tu familia lo verá, que tus vecinos lo verán, que las personas que te rodean lo verán, que Dios te va a levantar en esa área donde tú necesitas ser levantado. Créelo hoy, recíbelo con todo tu corazón. Siente ese fuego de Dios hoy quemando en tu interior, diciéndote: yo lo puedo hacer. Yo siento en este momento un fuego en mi corazón y siento que Dios me puede levantar, que Dios puede levantar mi vida espiritual, que Dios puede levantar mi economía, mi matrimonio, que Dios puede levantar mi familia, puede transformar a aquellos de mi familia por los que tanto he orado. Yo creo hoy que Dios puede levantar, me puede levantar y puede levantarte. Créelo, recíbelo en este instante y que la gloria del Todopoderoso se manifieste en tu vida. Que el fuego del Todopoderoso sea sobre ti, levantándote. Que el milagro del Todopoderoso sea sobre ti, levantándote en esa área donde necesitas ser levantado. Ya esta palabra se soltó, no la solté yo. Creo que la soltó el Dios de los cielos, el Espíritu Santo a través de mí, porque ese es mi anhelo, no hablar cualquier cosa, sino que sea Él hablando y que tú recibas esta palabra de parte de Dios para ti. Que no sea Sebastián, sino que sea el Espíritu Santo diciéndote: te puedo levantar. ¿Lo crees? Respóndele de manera personal al Espíritu Santo. Respóndele a Él y dile: sí, Señor, creo que me puedes levantar en esta área. Respóndele para la gloria y honra del Todopoderoso. Hasta aquí el mensaje de este día. ¿Qué tal si me acompañas para que oremos? Señor, yo te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza. Gracias por este mensaje donde tú nos dices: tengo la última palabra. Gracias por este mensaje que nos habla de que somos levantados inclusive cuando todo se veía mal. Gracias por este mensaje, Señor, donde nos enseñas a no escuchar las voces negativas, a no escuchar las circunstancias, a no escuchar cómo se ven las cosas o lo que nos dicen de que no se puede o de que es imposible, lo que nos dicen otros o lo que nos decimos a nosotros mismos de que no se solucionará, sino que escuchemos tu voz, Jesús, así como le hablaste a Jairo diciéndole: cree solamente. Hoy
Queremos creer solamente y escuchar tu voz solamente para ser levantados. Espíritu Santo, ayúdanos a escuchar tu voz en medio de las circunstancias más difíciles, porque siempre va a estar, Señor, lo que la circunstancia nos dice o lo que tú nos dices, lo que está pasando o lo que tú puedes hacer, lo que se está viendo o lo que veremos después, cuando tu gloria y tu poder se manifieste en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, siempre a creer y no dudar, a esperar y no desesperarnos. Jairo esperó hasta que Jesús se metió en su situación, se metió allí en su casa. Ayúdanos, Señor, a esperar como ese Jairo hasta que tu gloria se meta en nuestra vida y en nuestro momento de dificultad. Ayúdanos a esperar, porque una fe acompañada de espera y de paciencia garantizará en nuestra vida un milagro poderoso de parte tuya. Te damos el honor, te damos la gloria por esta palabra, te damos el honor y la gloria nuevamente por el testimonio de poder, donde tú mostraste a la vida de esta mujer y a la vida de todos los que escuchamos ese testimonio, de que tú tienes la última palabra, de que no hay por qué temer, de que no hay por qué dudar, porque mayor es tu poder. Los médicos pueden decir a veces muchas cosas, las circunstancias pueden decir a veces muchas cosas, la economía se puede ver a veces quebrada, arruinada, la situación matrimonial se puede ver en las últimas, inclusive hay gente pensando en divorcio, pero está lo que tú dices, está lo que tú puedes hacer, cómo tú puedes restaurar nuestra vida, cómo tú nos puedes levantar, así como lo hiciste con Jairo y con su hija, que fueron levantados los dos. Me pones en este momento que no solamente la hija de Jairo fue levantada, Jairo fue levantado, Jairo fue levantado en fe, Jairo fue levantado en ese creer a que tú, Señor, tienes la última palabra. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos. Gracias porque tu poder no tiene límites. Hoy nos mostraste a través de esta historia de la Biblia, de tu palabra, que si nos tienes que resucitar, lo haces. Que si vemos algo muerto y tú lo tienes que resucitar en nuestra vida, tú lo haces para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén y amén. ¿Qué tal si me acompañas un momento más para que oremos por los comentarios que van dejando ustedes? En este caso especial, ya que lo recuerdo, no oraremos solamente por comentarios, sino por un mensaje. Hay una persona que nos envió un mensaje al celular directamente y nos lo envía desde Brasil. Nos dice así: buenos días, que Dios te bendiga, soy la hermana Vera, resido aquí en Brasil, soy venezolana, pido sus oraciones por mí, por mis hijos, mi esposo y mi hogar, pido sus oraciones creyendo que Dios quebranta toda maldad, toda hechicería que he descubierto, que están haciendo la familia de mi esposo para separarnos. Ahora hay constantes peleas, discusiones, iras. A causa de esto, yo confío en que Dios hará un milagro. Amén y amén. Oramos por Vera allá en Brasil. Oramos para que la bendición del Todopoderoso sea sobre su hogar y para que el Espíritu Santo se manifieste en aquella casa, en aquel lugar, rompiendo con toda hechicería, rompiendo con toda maldad, rompiendo con toda palabra de maldición que fue lanzada sobre Vera, sobre su casa, sobre su hijo, sus hijos, su esposo, rompiendo ahora en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Todopoderoso, en el nombre del Altísimo, que el Altísimo pueda romper con estas cosas que se han querido levantar en este hogar, que el Altísimo muestre que su poder es mayor que la hechicería, que la maldad de este mundo, que el bien y la justicia del Todopoderoso muestre que es mayor el poder de la luz que el poder de las tinieblas, y que esa luz traiga sobre esta casa ese amor, esa unión, esa paz, rompiendo con toda división, con todas esas discusiones, con todas esas iras,
Yo le pido al Espíritu Santo de Dios que ya no sigan teniendo problemas entre ellos, sino que venga un entendimiento puesto por el Espíritu Santo allí en medio de esta casa, un entendimiento para que dialoguen, para que se entiendan, una tolerancia entre ellos para la gloria y honra del Todopoderoso. Amén y amén. Así lo creemos. Creemos que Dios lo puede hacer porque para Él no hay nada imposible. Seguimos con la siguiente petición. Este sí es un comentario. Nos dice: pido paz por mi hija Sara Talledo, que está atravesando momentos de confusión. En el nombre poderoso de Jesús y del Espíritu Santo, que sea Dios tocando su mente, su alma y su corazón. No nos dice por qué la confusión que ella está atravesando, pero oramos por la vida de Sara Talledo para que toda confusión a su mente se quite, para que toda venda en sus ojos, en sus oídos, en su mente se quite, para que toda confusión del maligno se quite y venga la claridad del Espíritu Santo sobre ella, a su mente, a su corazón, a su alma. Que el Espíritu Santo guíe, porque cuando hay confusión es que no hay guía de Dios. Que el Espíritu Santo guíe la vida de Sara, la guíe, le muestre cómo salir de tantas cosas que quizás ella está atravesando. Oramos creyendo en que el Todopoderoso escucha nuestras oraciones, porque donde hay 2 o 3 unidos, Él entonces está. Así lo dice su palabra: donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. Y créeme, aunque no estás aquí conmigo, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, y somos miles de personas congregados en el nombre del Todopoderoso, aunque estemos en diferentes países, Él está ahí en medio. Es decir, Él está conmigo aquí, Él está contigo en tu casa y está en medio de estas necesidades para la gloria de su nombre. Y oramos por la última petición. Nos dice Ania Almenares: te pido, Espíritu de Dios, que sea productivo en el trabajo y la lectura de la palabra, que haya cambio en la prosperidad y bendición para mí y mi familia, y en especial en mi hija, que esta semana le llegue el permiso de trabajo y los otros papeles que le hacen falta. Mi amado Padre, no te apartes de mí, te necesito. Danos salud. Amén. Que sea la gracia de Dios sobre la vida de esta persona, que pueda ser productivo o productiva en el trabajo, en la lectura de tu palabra, Señor. Que la prosperidad y la bendición tuya, Espíritu Santo, sea sobre esta casa, que algo poderoso suceda en ellos. Y nos dice: pido en especial por mi hija, para que en esta semana le llegue el permiso de trabajo y otros papeles, Señor, que seas tú metiendo tu mano, interviniendo, agilizando este proceso, estos papeles a favor de la hija de esta persona. No sé si es hombre o mujer, porque aunque tiene el nombre de Ania Almenares, nos puso: te pido que sea productivo. Entonces no sé, pero creo, Señor, que tú puedes poner tu mano e intervenir con tu poder para que se desaten estos papeles, estos permisos de trabajo a favor de estas personas, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Y así como ellos, aquellos que están esperando algún papel, que están esperando algo con la justicia, porque me traes a memoria aquí también una persona que nos ha pedido por esto, que seas tú, Señor, agilizando el proceso, que se haga justicia, agilizando el proceso para que lleguen los papeles, aquellos que necesitan recibir papeles para reclamar una herencia, para que se les haga justicia, aquellos que necesitan papeles de trabajo, no sé, que sea el Señor permitiéndote recibir pronto esa respuesta para la gloria del Todopoderoso. Amén y amén. Damos gracias a Dios por tu vida. Cada me gusta, cada comentario que tú dejas es de gran bendición. Suscríbete para que no te pierdas el contenido nuevo que subimos todos los días. Comparte este tiempo de mensaje de la palabra de Dios, este tiempo de orar con tus familiares, con tus amigos en las redes sociales. Gracias por compartir. Gracias por enviarle estos mensajes a muchas personas, a tu grupo familiar, a tu grupo de amigos, a ese grupo de personas con los que te congregas, con los que asistes a buscar de Dios. Gracias por eso, gracias, porque créeme, entre más me gustas, entre más comentes, entre más compartas, este canal, esto que hacemos seguirá creciendo
para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga grandemente y nos vemos en la siguiente oportunidad.